Bueno, mis hermanos, el título del mensaje del día de hoy lo hemos titulado El Evangelio y la gloria de Cristo reflejada en el verdadero Evangelio. Es por esta razón que yo los quisiera invitar a la primera epístola que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, específicamente en el capítulo 15, desde el verso 1 al verso 4, donde centraremos y donde cubriremos nuestro mensaje. Hermano, tú tienes que entender que hoy en día hay mucha apatía. A nadie le preocupa saber si lo que el día de hoy se predica es verdadero o es falso. Un sermón es un sermón y mientras más corto, mucho mejor. Es por esa razón que yo quiero llevarte a esta epístola, al capítulo 15, desde el verso 1 al verso 4, donde es considerada o donde muchos la consideran como la síntesis del Evangelio o la teología resumida del apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia de Corintio. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Padre, bendito Dios, ya hemos alabado y exaltado tu nombre. Queremos orar, Padre amado, por tu palabra, palabra la cual te glorifica, palabra en la cual nos muestra tu carácter, palabra en la cual nos apacienta, nos confronta, palabra en la cual nos podemos deleitar y encontramos refrigerio para nuestra alma. Agradecemos, Padre, por este día que tú has orquestado en tu providencia, en el cual nos podemos reunir, Señor, para oír tu palabra. Ayuda al predicador a ser hallado fiel, Señor. No permita, Señor, que su condición caída pueda adulterar, blasfemar, distorsionar tu pura palabra. Y también sé tú con mis hermanos, Señor, quienes serán predicados abriendo sus oídos, para que la palabra, Señor, pueda hacer frutos en la vida, en la mente de cada uno de nosotros. Todo sea hecho para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Mis hermanos, en pocas palabras, lo que el apóstol Pablo nos hace en esta epístola es resumirnos o mostrarnos el corazón de lo que implica el Evangelio de Jesucristo. Hoy en día, mis hermanos, existe una diversidad de doctrinas o un buffet de enseñanzas para todo tipo de creyente, y podríamos decir que existe un falso maestro para cada falso hermano. Hasta el hecho que muchos líderes dentro de la iglesia prefieren transar, callar, omitir verdades bíblicas centrales de las Escrituras con el fin de no incomodar a nadie, aunque Dios sea el ofendido. Y esa es la verdad que hoy tenemos. Tenemos un evangelio diluido, un evangelio distorsionado, un evangelio que se omite en verdades, un evangelio moderno a gusto de los consumidores. Alguien dijo que el diablo pone todo su empeño para detener el avance del evangelio. Y si no puede cambiarlo, para mezclarlo. Y si no puede mezclarlo, para reinterpretarlo. Y si no puede reinterpretarlo, para diluirlo. Y si no puede diluirlo, para distraernos
en otras cosas, a fin de que tú y yo no le pongamos mucha atención al Evangelio de la gloria de Cristo. Mis hermanos, hasta el punto que hoy tenemos un Evangelio pragmático, muchas doctrinas o muchas enseñanzas prácticas dentro de la iglesia. Ven a Cristo y tu matrimonio se solucionará. Ven a Cristo y verás cómo tus hijos empiezan a cambiar. Un mensaje predicado como una guía para conseguir beneficios. Mensajes de cómo vencer la depresión. Mensajes de cómo conquistar la ansiedad. Mensajes de cómo disfrutar la plenitud de tu matrimonio. En pocas palabras, si los métodos y lo práctico funcionan, eso es verdad. Mis hermanos, y el problema que ha sucedido hoy en día en una era posmodernista o posmoderna es que para muchos la verdad viene a ser una verdad relativa. Lo que para ti es verdad, para mí no lo es. Y lo que para mí es verdad, para ti no lo es. Pero las Escrituras nos revelan una verdad absoluta en Juan capítulo 14, versículo 6, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y fuera de Cristo no hay verdad. Mis hermanos, es increíble cómo estas enseñanzas han omitido la centralidad que tenía la iglesia, según Hechos capítulo 2, versículo 42. La enseñanza de los apóstoles, la comunión de los santos, la coinonía, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, nos queremos, nos amamos, hasta el punto que la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común, entregaban sus posiciones y nadie tenía necesidad de nada. La oración y el partimiento del pan. Hasta el punto, mis hermanos, que la doctrina de la sustitución no aparece por ningún lado. Luego tenemos el famoso evangelio de la prosperidad, donde la buena nueva consiste en la abundancia de los bienes materiales y económicos que puede conseguir el hombre. No existe convicción de pecado, un evangelio liviano, un movimiento donde solo prosperan sus líderes y un evangelio predicado simplemente por ganancias deshonestas, donde sus principales exponentes tenemos al señor Kenneth Copeland, la famosísima Ana Méndez, Ronnie Chávez, Guillermo Maldonado, Cash Luna, Joel Austin y el famosísimo y tan seguido canal televisivo Enlace, donde ponen la ley de la siembra y la cosecha. Mientras tú más le des a Dios, Dios va a proveerte y darte en abundancia. El problema, mis hermanos, que sucede con esa doctrina, con esa enseñanza, es que tú ya le das a Dios por lo que Él te puede dar y no le estás dando simplemente por amor. Mis hermanos, esta es una plaga que ha manchado la pureza del Evangelio de Cristo Jesús. Y dentro del movimiento de la prosperidad, porque no sería bueno llamarlo el Evangelio de la prosperidad, porque eso no es una buena noticia, ya que el hombre continúa condenado en su pecado. Tenemos el famoso movimiento de la declaración positiva. Háblalo, proclámalo, recíbelo. Mis hermanos, cuando tú vas a Hebreos capítulo 11, verso 1, tú encuentras que la palabra nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero cuando tú vas a la traducción de la Reina Valera de 1909, ese texto lo traduce de la siguiente manera: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Lamentablemente, ese error de traducción
trajo grandes problemas dentro del pueblo cristiano. Entonces este movimiento, ¿qué postula? Si usted habla palabras de fe que contienen la sustancia, usted activa el lado positivo de la fuerza. Si usted habla palabras de temor, activa el lado negativo de la fuerza. Esto se conoce en el mundo científico o de la metafísica como la ley de la atracción, que de bíblico no tiene nada. Imagina que uno de sus exponentes, el famoso Benny Hinn, dice en sus palabras, de la manera que tú activas tu fe para un milagro físico, tú activas tu fe para un milagro financiero. Cuando tú quieres un milagro físico, tú tienes que mover tus brazos, tus piernas, lo que sea. Jesús vio un día a un hombre con una mano lisiada. Él dijo, estírala, ok. ¿Cómo obtenemos un milagro financiero?, pregunta él. Dando. Eso activa nuestra fe. Eso suelta nuestra fe. Cada vez que yo pongo mi diezmo o una ofrenda, yo digo, gracias por mi cosecha audiblemente. Yo digo, gracias por mi cosecha. Mis hermanos, basta solo con leer Jeremías capítulo 23 y nos dice que hay en el corazón de los falsos profetas que profetizan la mentira y el engaño de su corazón y hacen que mi pueblo se desvíe. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero que tiene mi palabra, hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?, dice el Señor. Toda la palabra, todo el evangelio es el grano y todo lo demás es paja que es consumida por el fuego. Por otro lado, un evangelio que proclama una autoestima. Tú eres hijo del rey. Tú eres el mejor. Dios te creó para grandes cosas. Tú no fuiste creado para eso. Tú eres hijo del rey. ¿Cómo ha de faltarte esas cosas? ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué tiene eso de buena noticia? Si el único hijo del único rey del universo, cuando vino, no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Qué es ese evangelio? ¿Qué es esa blasfemia dentro del pueblo cristiano? Pastores, predicadores que entretienen en vez de alimentar el rebaño, que alimentan su autoestima, que alimentan su ego, que alimentan su soberbia, su jactancia, su vanagloria. ¿Qué es eso? Pastores que predican por ganancias deshonestas, que los jóvenes se entretengan. ¿Para qué le vamos a enseñar doctrina? No están a tiempo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene eso de buena noticia? ¿Qué tiene eso de verdad? Si estamos en un mundo, estamos en un tiempo donde el evangelio está siendo adulterado, pervertido, transado, y no se le está siendo hallado fiel a los hombres. ¿Qué tiene eso de buena noticia? Antiguamente la pregunta era, ¿cómo te confrontó el mensaje? ¿Cómo me confrontó a mí el mensaje? ¿Cómo me habló Dios hoy en su palabra? Hoy cantaron mi canción preferida. ¿Cómo nos gozamos con la alabanza? La alabanza me llevó a llorar. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene eso de buena noticia? ¿Qué tiene eso de bíblico? Si Cristo no está apareciendo en el mensaje. Ahora, mis hermanos, ¿dónde radica este problema? Gálatas, el capítulo 1, versículo 6 y versículo 7 nos da la respuesta.
Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. Solo que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mis hermanos, eso, lo que tú y yo hoy enfrentamos, no es algo nuevo que la iglesia enfrentó en sus inicios. Tenemos a la iglesia de Galacia, como bien nos dice en Gálatas 1, que se nos predicó un evangelio diferente. En Corinto, unos comercializaban con la fe. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 17. En Éfeso habían falsos maestros. Apocalipsis, capítulo 2, verso 2. En Colosas enseñaron filosofías de hombre. Colosenses, capítulo 2, verso 8. En Filipo habían enemigos de la cruz. Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Y en Tesalónica se enseñó que el día del Señor ya había llegado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Pero ahora Pablo nos dice en el verso 1 de nuestro pasaje: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Mis hermanos, nota cómo en ese pasaje, o nota cómo una sola palabra cambia todo el sentido de la carta de Pablo. Ese ahora que tenemos ahí no se encuentra por casualidad, ni mucho menos porque Pablo quiso hacer extensa su carta. No olvidemos que en los primeros capítulos tenemos al apóstol Pablo hablando temas de diferentes índoles. Tenemos una iglesia altamente dividida, donde unos decían que eran de Apolo, otros decían que eran de Pablo, otros decían que era de Cefas, Pedro, y unos que querían sonar un poco más espirituales decían ser de Cristo. Pero el problema era cuando tú evaluabas a los corintios, daban evidencia sus frutos que Cristo no estaba en ellos. Tenemos problemas éticos, morales. Uno de los miembros estaba con la mujer de su padre, es decir, su madrastra. Luego tenemos el malentendimiento de la cena del Señor. Después tenemos a Pablo en el capítulo 12, hasta el versículo 14, tratando el tema del mal uso y el malentendimiento de los dones espirituales. Entonces, ese ahora abre paso a un nuevo tema que era de suma importancia para Pablo y que debiera ser de suma importancia para nosotros. Mis hermanos, aunque el contexto de este pasaje es la resurrección de Cristo y la nuestra, y para un mejor entendimiento de lo que Pablo nos está diciendo, permíteme leerte la traducción de la NBI. En el verso 1, Pablo dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. ¿Qué es eso, Pablo, que tú quieres decirnos? ¿Qué tú nos quieres hablar? ¿Qué nos quieres hacer recordar? Que Cristo es la suma de toda la Biblia, profetizado, tipificado, prefigurado, expuesto, demostrado, se encuentra en cada página, casi en cada línea, haciendo las escrituras como si fueran los paños envueltos del niño Jesús. Piensa en Cristo como la propia sustancia, médula y esfera de todas las escrituras, decía Adams, Thomas y Isaac Ambrose.
dos puritanos del siglo XVII. Que Cristo es el centro de todas las escrituras y fuera de Cristo no hay mensaje verdadero. Que Cristo es el corazón de la teología de Pablo y lo que Pablo cree va muy amarrado, está tomado, abrazado, incrustado en Cristo Jesús. Mis hermanos, Pablo es consciente, Pablo está sumamente consciente de cómo él llegó a los Corintios. Y él deja muy en claro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 5, él le escribe a los Corintios y le dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras de sabiduría, pues nada, lo que es nada, me propuse saber entre vosotros, excepto a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mis hermanos, Pablo no es un orador común. Pablo no es un orador común y corriente. Pablo es un heraldo de Dios. Pablo es un heraldo de Jesucristo. Y Pablo sabe y se mantiene como un heraldo, siendo fiel a su llamado y a su mensaje. Como predicador, Pablo era un heraldo de Cristo crucificado, designado por Dios. Ser un heraldo es sumamente diferente, distinto a un orador. Un heraldo solo es juzgado por entregar fielmente el mensaje exacto que le ha sido confiado. Él no es responsable de la respuesta de su oyente. Su trabajo más bien consiste en entregar solo el mensaje que se le fue dado. En tanto, el orador es evaluado por la respuesta que logre obtener de sus oyentes. No es así con el heraldo. Un simple orador está motivado por los resultados. Y escucha bien esto, predicador, hermano, pastor. Un heraldo está motivado por el corazón del mensaje. Solamente eso motiva al heraldo. Eso es lo que lo mantiene fiel a entregar su mensaje. Ese es el evangelio que Pablo dice que afirma al creyente. Ese es el mensaje de la gloria de Dios, donde Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Y no solo eso. El verso 2 nos dice: por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Mis hermanos, el evangelio que proclama la vida, la muerte de Jesucristo es el que recibimos, es el que nos mantiene firme y por el cual somos salvos. Por sí mismo el evangelio nos salva, sino que Dios nos salva en Cristo por medio del evangelio. A no ser que tú y yo hayamos creído en vano. Santiago, el medio hermano de Jesús, en su carta, él escribe en el capítulo 1, versos 21 y 22, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra impartida, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan
a sí mismo. Es posible creer, es posible vivir una vida aparentemente cristiana sin serlo, sí, de todas maneras es posible. Es posible estar dentro de una iglesia, cantar las canciones, escuchar el mensaje, mostrar cierta piedad sin ser cristiano, sí, de todas maneras es posible. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando, por causa de la misma palabra que se le fue predicada, viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Mateo capítulo 13, versos 20 y 21. El evangelio que recibimos es el que nos mantiene firme y por el cual tú y yo podemos ser salvos. Verso 3 de nuestro pasaje. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mis hermanos, piense por un momento, cada uno de los que está aquí, ¿quién de los que estamos aquí, pastor, anciano, joven, mujer, hombre, predicador, puede sentir una conciencia limpia y tranquila con las palabras de Pablo? Yo os entregué lo mismo que recibí. Sin sentirse acusado de haber blasfemado, de haber diluido, de haber omitido, de haber pervertido la palabra de Dios. Creo, hermano, que esa es una pregunta muy personal que cada uno debiese responderse en su corazón. Hemos sido capaces de entregar lo mismo que nos entregan las Escrituras, sin sentirnos acusados delante de Dios. Mis hermanos, Pablo es bien claro y Pablo está consciente de lo que les entregó a los corintios. Él no les entregó algo propio de él, ni mucho menos una doctrina inventada por hombres. Pablo dice que él entregó en primer lugar lo mismo que recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mis hermanos, y es evidente que cuando Pablo escribe estas palabras no está haciendo mención al Nuevo Testamento porque aún no se conformaba. Él estaba pensando en el Antiguo Testamento y probablemente en un pasaje como este de Isaías capítulo 53, versículo 4 y al versículo 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó por nuestros dolores con todo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligidos. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Mis hermanos, esa es la verdad que proclama las Escrituras. Esa es la verdad y la centralidad del mensaje de Pablo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. En Él, Cristo recibiendo el peso de la ira santa de Dios en el madero de la cruz, el justo por los injustos, pagando mi deuda y tu deuda. Y ese es el centro del mensaje de Pablo.
No hay un evangelio diferente, sino que otros perturban el evangelio de la gloria de Cristo Jesús. Esa es la única verdad que proclaman las Escrituras. Las Escrituras nos dicen, mis hermanos, que cualquiera que venga con un evangelio diferente sea considerado anatema. Y la palabra anatema tiene una connotación que se le aplica a una persona cuando es considerado un hereje. Todo eso que es un evangelio que no se cuadra con el evangelio de Cristo viene a ser una herejía. Cristo es la gloria de Dios y la sabiduría de Dios. Ahora, mis hermanos, Pablo es bien claro y sabe dónde basa su predicación y la proclamación de su verdad. Continuando con la exposición de nuestro pasaje, dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mis hermanos, lo que Pablo nos entrega no es una doctrina que él inventó, no es una doctrina que inventaron los hombres y se le fue entregado a Pablo, ni es algo propio de Pablo. Pablo a los Gálatas le escribe en el capítulo 1, versículo 11 y versículo 12, él dice: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Tú puedes ver el impacto que causó la centralidad del evangelio en la vida de Pablo. Pablo el perseguidor, Pablo el soberbio, Pablo el descendiente de la tribu de Benjamín, Pablo el fariseo, Pablo el hallado irreprensible ante la ley, Pablo el que tenía de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ese Pablo dice que todo lo tuvo por basura con el fin de ser hallado en Cristo y participar de sus padecimientos. Eso fue lo que causó el evangelio en la vida de Pablo. Y eso es lo que debe causar el evangelio en nuestros corazones. El evangelio es lo único, hermano, que puede transformar la vida del hombre. No hay otra verdad, no hay otra filosofía, no hay métodos que puedan transformar y asegurar tu permanencia y tu entrada al reino de los cielos. Mis hermanos, el hecho de la muerte y de la resurrección de Cristo fue la base principal del mensaje de la iglesia en su comienzo. Y estos son los hechos más importantes en la presentación que Pablo le hace a los corintios: que Cristo murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos como primicia de los que durmieron. Mis hermanos, esto es lo que resume el evangelio que glorifica al Hijo y honra al Padre. Mis hermanos, tú y yo debemos predicar el evangelio por la siguiente razón. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.
Mis hermanos, Cristo en el mensaje es el único que puede dar libertad al alma oprimida, a la mente entenebrecida, a la mente que está en tiniebla por causa del pecado. El Cristo muerto y resucitado es la centralidad del Evangelio de Pablo y es la centralidad de los apóstoles y debiese ser la centralidad de nuestras vidas. Ese es el Evangelio que Pablo proclama. Viendo esta gloria, es la única manera en que podemos obtener santidad, consuelo y preparación para la gloria eterna. Por lo tanto, considere lo que Dios ha dado a conocer acerca de sí mismo en la persona de su Hijo, especialmente su sabiduría, su amor, su bondad, su gracia y su misericordia. La vida de nuestras almas dependen de estas cosas, puesto que el Señor Jesucristo es el único camino señalado. Recibir estas bendiciones, cuán extremadamente glorioso debiera ser el Hijo de Dios a los ojos de todo creyente. Ese es el mensaje, hermanos, el cual recibimos, el cual nos mantiene firme y por el cual vosotros sois salvos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que Dios nos lleve a tener a Cristo como la centralidad de nuestro mensaje y la centralidad de nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias, Padre bueno, porque nos diste a tu Hijo y en tu Hijo tenemos todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, por ese perfecto sacrificio, el cual nos hace perfectos, porque tu ira reposó en tu Hijo, para que nosotros podamos tener acceso al trono de la gracia y hallar misericordia. Gracias por Jesucristo, nuestro Cordero Pascual, porque, Padre amado, hemos sido crucificados juntamente con Él, pero también es verdad que hemos resucitado con Él. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu Evangelio, porque el Evangelio tuyo, Padre amado, es el cual nos ha cambiado, nos ha transformado, nos mantiene firme y por el cual somos salvos. Gracias, bendito Padre. Agradecemos, bendito Dios, por estos días que tenemos y que la gracia tuya, Padre amado, repose en nuestros corazones para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén y amén. Que Dios les bendiga.